Hermano y amigo, buenas tardes ya. ¿Cómo estamos? Estamos siempre bendecidos para poder bendecir, ¿verdad? Gracias por permitir al Señor estar en su casa, porque es un privilegio el poder alabarle. Dice la palabra del Señor que todo lo que respire, alabe al Señor. Y esta mañana hemos podido alabar libremente. Ahora vamos a poder estudiar su palabra. Ya hemos podido terminar el mes pasado con la serie sobre José, ¿verdad? Hemos estudiado que José, un joven que pasó muchos problemas, una persona que tuvo que pasar experiencias difíciles, pero con la ayuda de Dios pudo salir victoriosos. Pero este mes vamos ya a empezar otra serie. La serie que vamos a estudiar son sobre las parábolas. Quizás usted ha leído algunas parábolas en los evangelios. Cuando analizamos, hay 39 parábolas que Jesús enseñó. Pero, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia tomada de la vida diaria y contada con relatos sencillos, pero que nos muestran una gran enseñanza, tanto en lo moral como en lo espiritual. A diferencia de las fábulas, se diferencia porque en las fábulas podemos encontrar personajes ficticios, pero las parábolas no, vuelvo a repetir, son historias sencillas del diario vivir. Y Jesús tomó muchas de las historias que podía mirar en los judíos y él sacó sus enseñanzas. Esta mañana vamos a empezar con la parábola del sembrador. Esta parábola se encuentra tanto en Mateo, Marcos y Lucas. Pero, ¿por qué es importante estudiar la parábola del sembrador? ¿Por qué Jesús tuvo que mencionar esta parábola? Cuando nosotros podemos analizar, muchas personas seguían a Jesucristo. Dice, multitudes seguían a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuál era el interés, el por qué lo seguían? Algunos lo seguían porque Jesús les daba alimento. Otros le seguían porque Jesús les sanaba de diferentes enfermedades. Hay otros que seguían porque se sentía bien escuchar al maestro. Hay otros porque querían tener un líder. Y diferentes intereses encontramos. Hoy en día también las iglesias están llenas, pero llenas de personas con diferentes intereses. Cuando tú puedes preguntar allá afuera si creen en Dios, te van a decir yo creo en Dios. Otros te pueden decir yo soy cristiano. Pero ¿cuál es el interés? ¿Por qué siguen a Jesucristo? Entonces la parábola del sembrador nos hace entender por qué seguimos a Cristo. También vamos a poder aprender a través de esa parábola cómo está mi corazón frente a la palabra de Dios. ¿Cómo está mi corazón frente a la palabra de Dios? También vamos a poder aprender a través de esta parábola una cosa muy interesante. Mira, no sé si la primera vez que nos visitas y vas a escuchar la palabra de Dios por primera vez en tu vida, no sé si nos visitas un mes, 2 meses o varios años ya, tienes escuchando la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué efectos ha hecho la palabra en tu vida? ¿Qué hace la palabra cuando tú escuchas un mensaje? ¿Hay algo en tu vida que ha cambiado? Por eso es que Jesús enseña esta parábola, para poder hacerles un alto a la multitud que le seguía. Porque permíteme decirte, Jesús no quiere multitud. Él no ha venido a buscar fama. Él no desea iglesias llenas de seguidores solamente por diferentes intereses. Él desea cristianos con un buen corazón, que dé fruto a través de la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Pero también vamos a poder resolver algunas preguntas que quizás tú en algún momento de tu vida te has hecho. Por ejemplo, aquellas frases que hemos dicho, antes que venga Dios, no tenía problemas. Ahora que voy a la iglesia, un montón de problemas me sucede. ¿Han escuchado alguna vez eso? O quizás usted lo ha dicho, ¿verdad? Otros comentarios que hemos escuchado dice, lindo hermanito era, o linda hermanita, estaba en todo, estaba bien ahí firmes, pero ahora se fue de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Esta parábola nos ayuda a entender lo que pasó en la vida. Y así otros comentarios que tú puedes decir es, pero no entiendo la palabra de Dios. Leo y leo la Biblia, pero nunca entiendo. Esta parábola
también nos enseña a resolver estas preguntas. Vayamos ya a Mateo capítulo 13 y vamos a dar lectura los primeros 9 versículos. Mateo capítulo 13, los versos del 1 hacia adelante. Vamos a poder leer la parábola del sembrador. Dice, verso 1, aquel día salió Jesús de la casa. ¿A qué casa se refiere? Él en la mañana había ido a una casa. El verso 12 nos cuenta que había hecho una liberación de un endemoniado. Y en la tarde sale de esta casa. Y dice, ¿a dónde se va? Sigue diciendo ahí, y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mucha multitud escuchándole. Verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y termina el relato con esta frase clásica de Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos esta mañana? Amén. Oremos un ratito. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Quizás hemos tenido otros planes de estar en otro lugar, Padre, pero tú eres un Dios de propósitos. Tú nos has permitido estar acá en tu casa. Ahora, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús tú puedas quitar toda distracción, toda cosa que impide, Señor mi Dios, el escuchar tu palabra. Dile, mi querido hermano, mi querido amigo, donde tú estás ahí, siéntete libremente y decirle, Señor, enséñame tu palabra. Señor, háblame. Yo quiero entenderte, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu sea el maestro esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y bien, la parábola podemos entenderlo que muchos de los que seguían se identificaban lo que era un sembrador. Si queremos recordar, en el tiempo judío no era como hoy en día, de que cuando hoy en día alguien se va a sembrar, lo primero que hace es un arado y hace surcos, y las semillas no se desperdician, porque se pone cierta cantidad dejando un espacio. Pero en los tiempos de Jesús la costumbre judía no era así, sino que el judío, el sembrador, salía y lanzaba, esparcía las semillas. No había linderos. Otra característica era que las aldeas estaban cerca de los campos. Entonces, bajo ese marco, Jesús enseña esta parábola. También podemos mirar 3 elementos importantes. En primer lugar, nos habla de un sembrador. Esto quiere decir que es un predicador, si queremos contextualizar a las cosas espirituales. También nos dice que hay una semilla. Esta semilla es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú compartes la palabra a alguien, cada vez que tú lees la Biblia a tus hijos, a un familiar, a un amigo, estás siendo como sembrador, estás lanzando la semilla. Pero hay un tercer elemento, y es el elemento vital para que pueda hacer efecto la palabra de Dios. Y el tercer elemento es el terreno, es decir, el corazón del hombre. La producción no se va a dar si es un buen sembrador, si es una buena semilla, sino dependiendo del tipo de terreno donde cae la semilla. Por eso permíteme esta tarde compartirte 4 clases de campos para la palabra del Señor. 4 clases de campo para la palabra del Señor. Y vamos a mirar el primer campo. Mira lo que dice Mateo 13:4. Dice ahí la palabra de Dios: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice que salió a sembrar, y al lanzar, al esparcir las semillas,
Un poco de esas semillas voló junto al camino. ¿Qué quiere decir junto al camino? Y lo sigue diciendo que vino las aves y lo comieron. ¿Por qué? Porque la semilla no se profundizó. ¿Qué pasaba con este tipo de terreno? Como estaba junto al camino, muchas personas transitaban todos los días por ahí. Y al transitar, este terreno se volvió duro, se volvió infértil. Y la semilla no iba a poder penetrar en la tierra para que pueda crecer. Eso lo puede entender cualquier agricultor. Ahora la pregunta es, ¿qué nos quiere decir en la parte espiritual? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Sabes? Tú y yo, en el transcurso del tiempo que tenemos de vida, por nuestra vida han transcurrido muchas personas. Y muchas personas nos han dejado huella en nuestros corazones. Muchas personas hemos podido experimentar diferentes experiencias. Y según estas experiencias malas o buenas, han marcado. Y si muchos han marcado cosas malas, nos han vuelto un corazón duro. Y ese es el primer tipo de terreno, el corazón duro. Personas que han sufrido abandono desde pequeño. Personas que han sido violadas y se han vuelto duras a las cosas del Señor. Personas que murieron un familiar cercano desde muy pequeño. Y cuando tú le hablas de Dios, dice, ¿Dios? ¿Cuál Dios? Si Dios me quisiera, hubiera estado ahí cuando le pedía que mi madre no muriera de cáncer. Si Dios hubiera estado defendiéndome a que no me violara a mi familiar. Por eso rechazan, su corazón está duro. Porque muchas personas bajo su experiencia caminaron en su vida y les volvió un corazón duro. Pero permíteme decirte, mi querido amigo, hermano, que tú estás acá y dices, bueno, yo tengo un corazón duro. Permíteme decirte que el Señor quiere darte un corazón de carne. Que las experiencias quizás equivocadas, malas que te ha tocado vivir, el Señor quiere cambiarles por buenas cosas. En este grupo de corazón duro también podemos mirar a aquellas personas que han podido conseguir algo en la vida, un título profesional, un doctorado, una maestría, o quizás han conseguido algo económico. Tienen sus empresas, tienen sus negocios, y cuando tú le hablas de Dios, dice, ¿de Dios? Yo no necesito a Dios. Yo solo he conseguido las cosas, yo solo he salido adelante. Dios está ahí, pero no, yo soy mi Dios. Son orgullosos, corazón duro a la semilla, a la palabra del Señor. Por eso es que cuando tú le predicas, le puede resbalar. Ahora la pregunta, y tú dirás, ¿y hay personas así? Claro. En la multitud que le seguía a Jesús había esa clase de personas. Hoy en día en las iglesias que están llenas hay esas clases de personas. Asistimos a una iglesia solamente porque nos traen, nos da sueño, nos pasan muchas cosas, podemos estar presentes, pero nuestra mente está en otro lugar. Y Jesús quería advertirles a las personas, que Jesús quería decirles, no te engañes. No creas porque asistes, porque dices estoy bien con Dios, tú vas a ir al reino de los cielos. Esto no es así. Quería advertirles a toda esa multitud que le seguía. Porque la vida es seria, mi querido hermano, mi querido amigo. Dice que está establecido para todos los hombres que vamos a partir de este mundo en una fecha. Y va a venir un juicio, un cara a cara con el Señor. Por eso es serio esto. Pero en este grupo de corazón duro también podemos encontrar a aquellas personas que no quieren nada de la palabra de Dios, pero no porque les pasó cosas malas, no porque solamente han conseguido algo en lo profesional, en lo económico, sino también personas que están practicando, metidos en algún pecado. Y como tú le hablas de la palabra de Dios, y como la palabra del Señor le va a confrontar su vida, ellos rechazan. Porque saben que al recibir la palabra, tienen que dejar lo que están haciendo. Pero como se deleitan en lo que hacen, como les gusta lo que hacen, prefieren decir no. Ay, nomás, gracias, sigue tú, pero yo no. Corazones duros.
corazones duros. Y dice la palabra del Señor que viene las aves del cielo. Lucas va a decir, viene el enemigo. Lucas, el médico, es más claro al decir cuando escribe, viene el enemigo y arrebata lo que escucha la palabra del Señor. Los distrae. Les dice, no escuches esa palabra. Te hace recordar tu pasado, lo feo que has pasado. Y dice, Dios no existe, Dios no te ha ayudado. Mira todo lo que tú has conseguido hasta el día de hoy, tú puedes solo, y lo arrebata. Satanás te dice, ¿sabes qué? No, todavía no es el tiempo, más adelante vas a venir a él y te lo quita. Lucas va a decir, porque no quiere que esa palabra quede en tu corazón. Porque Satanás sabe que si esa palabra lo recibes no solo en tu mente, sino en tu corazón, va a producir grandes cosas en tu vida. Tu matrimonio va a cambiar, tu vida va a cambiar, vas a tener paz, seguridad. Pero Satanás conoce y te lo arrebata. Segundo tipo de terreno. Segundo tipo de terreno. Mira lo que dice el verso 5. No solamente parte cayó junto al camino, sino el verso 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Cualquier agricultor va a poder entenderlo, ¿verdad? No tiene raíz, y una planta al crecer sale el sol, le va a quemar, va a morir. No va a poder seguir creciendo porque no tiene tierra. Dice que este de aquí brotó pronto, porque no había profundidad para que sus raíces puedan penetrar. Ahora, ¿qué me quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza para mi vida de esto de acá? ¿Sabes? Como dice bien acá, brotó pronto, pronto creció. Pero así como pronto creció, pronto también pereció. Este es el grupo de aquellas personas que son superficiales, que son emocionales, que son impulsivos. Quien lo reciben la palabra con gozo, sí, eso es para mí, y lo reciben con gozo. Pero eso solamente les dura un día. Eso solamente le dura la predica hasta el día martes y miércoles. Y luego se acabó. Superficiales. No estoy diciendo que es malo ser emocionante. No estoy diciendo, hay que mostrar nuestras emociones. ¿Cómo no me voy a alegrar a ese Dios que me ha salvado? Que ahora tengo paz, dicha y felicidad. Lo que estoy diciendo es que esa palabra no solamente debe quedar en mis emociones e en mi mente, sino que tiene que bajar su raíz a mi corazón para que se fortalezca. ¿Sabes por qué? Porque dice que sale el sol, hay piedras. Eso es señal de problemas, de dificultades, que nadie se está libre. Nadie se está libre. Pero dice que como eres emocional y vienen los problemas y piensas que al venir a las cosas de Dios solamente va a ser tu vida amor, dinero y felicidad. Así como esos letreros que encontramos de los curanderos. Pero las cosas del Señor no es así. Hay un precio, hay un costo que pagar. Porque hay que ser firmes en las cosas del Señor. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Verdad? Pedro, el impulsivo, el emocional, el discípulo de Jesús. Cuando digo Pedro, vaya a ser que tú no has leído la Biblia nunca, Pedro, y dirás que te estoy mencionando a un familiar tuyo. Estoy hablando de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Impulsivo, emocionante. Él estaba ahí, era el primero en llegar. ¿Recuerdan? Señor Jesús, contigo nunca te dejaré. Jesús, contigo yo daré mi vida por ti. Pero llega un momento que se acabó los milagros, que se acabó de disfrutar de la comida al lado de Jesús. Llega un momento de los problemas, porque los problemas llegan a nuestra vida, a nuestra puerta, cuando nadie lo esperamos. Y dice que el maestro le fue quitado, fue crucificado. ¿Y qué pasó con Pedro? Se alejó, empezó a negarle, empezó a insultarle, a injuriarle. Porque fue emotivo, porque no tuvo raíz. Porque solamente no fue un cristiano de convicciones.
No entendió que los problemas que Dios nos permite en nuestra vida es para crecer. Mi querido hermano, debemos entender que nuestra fe va a crecer, que nuestra fe es probada en medio de los problemas. En medio de los problemas. Por eso es cuando los discípulos estaban en la barca y dice que empieza la tempestad y ellos empiezan a desesperar y se levanta el maestro y aquieta y da bonanza. Imagínate, ellos con miedo, turbados, pero al mirar todo eso de ahí, su fe creció. Los problemas nos ayudan para crecer en la fe. Pero cuando no tenemos raíz, cuando no tenemos convicción, vienen los problemas y no vamos. Ahí son aquellos que dicen, ¿sabes? Cuando estaba afuera no tenía problemas. Yo quiero empezar mi vida ordenada en las cosas del Señor, a orar, a leer la Biblia, a asistir, y empiezan los problemas. Mejor estoy más tranquilo como estoy. Y Satanás te estanca. Y nos creemos ese pensamiento que mejor es estar así. No tiene raíz. Enraizar la palabra, que de nuestra mente baje el corazón, que se haga carne las promesas, que podamos entender que el Señor nunca me abandonará, cualquiera sea la circunstancia. Eso dice la palabra de Dios. Pero qué importante esta mañana, mi querido hermano y amigo, que tú te puedas analizar. Vamos recién mirando dos tipos de terreno. Si tú te has identificado con uno de estos dos primeros, permíteme decirte que Dios no está acá para acusarte, para juzgarte. Dios está acá para ayudarte, para que nos ayude. Porque Él desea que tengamos un buen corazón que produzca al 30, al 60, al 100%. Él no ha venido a decirte, ¿sabes qué? Tienes un corazón duro y por todas las cosas que has pasado y quédate ahí. No, Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar nuestros corazones. Ahora miramos un tercer tipo de terreno. Mira lo que sigue diciendo el verso 7. El verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó entre espinos, y dice que los espinos crecieron y la ahogaron. Cualquier agricultor va a entender esto, que la mala hierba, que los espinos, que todo esto, no va a haber una buena cosecha. Cualquiera va a entender. Y los discípulos en ese tiempo y todo judío entendía. La pregunta es, ¿cuál es la enseñanza para el día de hoy? ¿Qué nos quiere decir? Lucas, el doctor, el evangelista, lo va a decir un poco más claro. Vamos, yo te lo leo, Lucas capítulo 8, verso 14. Lucas capítulo 8, verso 14. Mira lo que dice Lucas, referente para poder entender estos espinos en nuestra vida espiritual. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Y empieza a describirnos tres clases de espinos. Tres clases de espinos. Mira, el primer espino, los afanes. Segundo espino, las riquezas. Tercer espino, los placeres de la vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice ahí, y no llevan fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta, la semilla, lo recibiste. Tú en un momento has recibido la palabra del Señor. Y has empezado a crecer en la vida cristiana. La planta ha crecido. Pero dice que junto a tu lado hay espinos que te van a ahogar y no te van a dejar dar fruto. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. No porque asistes a la iglesia. No porque dices yo creo en Dios. No, por sus frutos. Y es interesante que esta mañana tú y yo podamos entender estas tres clases de espinos. Mientras estudiaba el tema esta semana, le decía al Señor, Señor, hazme entender, ¿cuál de estos tres clases de espinos tengo en mi vida? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es triste el poder caminar en las cosas del Señor, el haber avanzado y que a medio camino te ahogues, porque alimentaste más a esos espinos que a tu parte espiritual. Y vamos a poder mirar rápidamente el primer tipo de espinos. Dice, los afanes de esta vida. Dice ahí, los afanes
de esta vida. Mira, el afán está apuntando a la preocupación excesiva por cosas familiares, por cosas del trabajo, por cosas del negocio. Nos preocupamos y nos afanamos en hacer tantas cosas. Por eso que Jesús dijo, deja, cada día tiene su propio afán. Pero si esta mañana quisiéramos revisar quizás nuestra mente, ya estamos pensando lo que vamos a hacer mañana. Ni sabemos que íbamos a amanecer el día lunes, pero estamos afanados en nuestros planes para el día lunes. Dice que el primer espino son los afanes. Nos olvidamos que hay un orden y queremos nosotros conseguir las cosas por nuestras fuerzas. Nos levantamos en la mañana muy temprano afanados en la agenda que tenemos hecha. No leemos la Biblia, no oramos y decimos, en la noche lo hago. Y como es pasado el día afanado en las cosas y estamos planeando para el siguiente día, en la noche nos dormimos cansados. Y igual forma, ni oramos ni leemos la Biblia. Y estamos alimentando más a los espinos que a la planta espiritual, que a nuestro corazón con la palabra de Dios. Eso nos va a ahogar. No nos engañemos y decir, no, yo sé controlar. Yo sé manejar, solamente son mis metas, yo me he propuesto y de ahí yo voy a retomar con fuerza el poder servir, el poder congregar. No, los espinos son más fuertes. Los espinos van a traer toda la sustancia del suelo y se van a fortalecer y te van a ahogar tu vida cristiana. Segundo tipo de espinos que encontramos que dice la palabra del Señor: el amor a las riquezas. El amor a las riquezas. Esto estamos hablando de personas codiciosas que son compulsivas. Personas que no toman en medida ningún medio con tal de conseguir su objetivo. No les importa si es un medio de pecado o hacer quedar mal a las personas con tal de poder llegar a sus metas. Porque quieren riquezas, porque quieren conseguir cosas. Y Pablo el apóstol lo va a advertir muy bien en 1 Timoteo 6:9. Mira lo que dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden, mira, hunden, dice, a los hombres. ¿En qué? En ruina y en perdición. No estamos diciendo que es malo trabajar. No estamos diciendo que es malo que tú seas un emprendedor, porque en la palabra del Señor todos los hombres han sido prósperos, grandes empresarios, gente que tuvo mucho dinero, gente líder. Lo malo está en ponerlo eso en primer lugar. Lo malo está que eso sea tu espino en tu vida y eso ahogue tu vida espiritual, ahogue tu vida espiritual. Y nos olvidamos la promesa que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Vendrán solas. Dios te va a bendecir. Dios quiere que tú pases hambre, no quiere. Dios quiere que tu negocio prospere, lo quiere. Dios quiere que tu familia sea una familia estable, lo quiere. Dios desea que tu matrimonio sea feliz, Él lo desea. Él desea que tus hijos estén firmes, Él lo desea. Pero Él te dice en primer lugar: búscame a mí. En primer lugar, búscame a mí. Pero ¿te das cuenta que hemos vivido alimentando a nuestros espinos? Por eso es que nuestra vida espiritual está así. Por eso es que nos cuesta servir al Señor. Porque estos espinos te acusan. Te cuesta, te llena de temores, de miedos. Y dices: no, todavía no es mi tiempo, en un momento va a estar de lleno, déjame, ya voy a crecer, déjame. Pero los espinos están creciendo más que tú. Y no eres productivo en las cosas del Señor. Te has estancado. Y dices: no, un momento todavía. ¿Recuerdan la historia de este joven? Un joven empresario, emprendedor. Se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Qué debo hacer? Y Jesús le dice: mira, joven, guarda los mandamientos.
Y el joven le dice, sí, Jesús, he guardado todos los mandamientos desde mi niñez. ¿Sabes? Le está diciendo, me he ido al verbo de Dios, he estado en las clases en la academia bíblica, he dado mi ofrenda, he hecho esto y aquello. Ok. Pero le dice, ¿sabes? Te falta una cosa, le dice Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y le dice, ven y recién sígueme. Dice la historia, la palabra del Señor, que este joven se fue muy triste. Pero Jesús no le estaba ordenando que regale sus cosas. Jesús solamente le estaba expresando esto para que él mismo se diera cuenta que su corazón estaba equivocado. Esta mañana Dios no te está hablando a ti para acusarte, para que salgas callado y digas, sí, yo soy así y así moriré. No, Dios te está hablando esta mañana para que tú cambies, porque Él tiene planes grandes para ti. Él no quiere que tú vivas estancado. No piensas que la felicidad que tienes ahora puede cambiar tu vida de la noche a la mañana. Podemos salir acá, hay un accidente, nos cambia todo. Te cambia todo. Por eso Jesús va a advertir y le dice al joven, ¿verdad? El joven dice que vuelve muy triste. Y Jesús le dice, cuán difícil era para este joven. ¿Por qué? Porque amaba más las riquezas que la cosa del Señor. Había alimentado más sus espinos que su vida espiritual. Mira, este joven todos los sábados guardaba, como judío guardaba el sábado, en lugar de irse a la pachanga a vacilarse. Sus amigos se iban y al último los dos se fueron al infierno, el que guardaba el sábado y el otro. Porque su corazón era engañoso. Porque tenía un pie en las cosas del Señor y el otro pie en las cosas del mundo. Si no somos íntegros, si no tenemos convicción de las cosas del Señor, no vamos a avanzar. Estamos con espinos en nuestra vida y es peligroso. Nos vamos a ahogar. No nos engañemos en decir yo lo sé manejar. No. Son cosas espirituales. Son cosas espirituales. Y mira, y no solamente dice el afán, no solamente el engaño de las riquezas, sino también nos habla de los placeres de esta vida. De los placeres de esta vida. Pablo el apóstol, como sabemos, un gran predicador, un gran ministerio, viajaba plantando iglesias, predicando. Tenía un compañero de viaje, Demas. ¿Tú te imaginas caminar con Pablo al lado de sus enseñanzas? De mirar a este hombre cómo hacía milagros, del poder que tenía. La pregunta es ¿por qué Demas lo abandonó? ¿Acaso Pablo lo botó? ¿Acaso no lo dejó que avance en su ministerio? Pablo lo aclara esta separación. Y mira lo que dice en 2 Timoteo 4:10. Dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué había pasado? Que los placeres, las cosas del mundo le había jalado. Estaba un pie en las cosas de Dios y un pie afuera. Había alimentado más a los espinos, a esas cosas vanas. Y el espino iba creciendo. Él iba sirviendo a Pablo, iba acompañando en el ministerio, pero iba alimentando más a su espino, a sus deseos de su carne. Y llegó un momento que este espino lo ahogó y abandonó todo. Mira, su nombre Demas es más conocido por este episodio que por otra cosa. Quizás primera vez tú escuchas su nombre, pero vas a escuchar como ejemplos como estos. ¿Te das cuenta que es triste cuando nos ahogamos? Cuando un espino ha crecido más. Por eso es importante que esta mañana podamos revisarnos y decir qué espinos hay alrededor de mi vida. ¿Tengo afanes? ¿Amo el tener riquezas? Que he dicho que no es malo, pero el tema es malo, es amar más que a Dios. O los placeres del mundo me jalan más. Yo puedo comprender a un joven, porque las cosas del mundo también son deleitosas, son bonitas, son atrayentes. El poder ir a bailar, el poder ir a gozarse, hacer muchas cosas. Sin lugar a duda es desafiante para un joven el poder guardarse de esas cosas. Pero si seguimos con esos espinos, nos vamos a ahogar.
Si nosotros como adultos tenemos aún unas pasiones desordenadas y estamos alimentando eso de ahí, nos vamos a ahogar. Por eso lo importante que Jesús enseñó esta parábola, para poder hacer entender a toda esa gama de multitudes que le seguía y decirles: pon un alto en tu vida, ordena tu corazón. ¿Y sabe por qué ordena? Porque Dios quiere ser productivo en tu vida. Y vamos a poder mirar este cuarto tipo de terreno y luego estaremos terminando la enseñanza esta mañana. Dice verso 8 de Mateo capítulo 13, va a decir ahí Mateo, y dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a cual a 30 por uno. Cayó en buena tierra. Sabemos que tiene que ser una tierra abonada, con agua, ¿verdad? Fértil, para que pueda crecer esa planta y pueda producir. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo entendemos para nuestra vida? ¿De qué corazón bueno está hablando? ¿Cómo tengo un corazón bueno? ¿Qué hago para que yo pueda producir al 30, al 60, al 100%? En primer lugar, dice la palabra del Señor, que son aquellos corazones que escuchan la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú vas a creer más en Dios cuando escuchas su palabra. La palabra del Señor nos da fe. En segundo lugar, un corazón de buena tierra es aquella que no solamente escucha, sino que le entiende, que le estudia. Pablo del apóstol dice que cuando visitaba una iglesia en Berea, una iglesia pequeña, imagínate escucharle al apóstol Pablo predicar. Pero esta iglesia escuchaba y anotaba, estaba atento a la enseñanza. ¿Para qué? Dice que al volver a casa ellos revisaban si lo que Pablo había dicho era correcto, era verdad. ¿Para qué más anotaba? Para poder investigar y estudiar más de las cosas del Señor. Ese es cuando tenemos un buen corazón, para que pueda producir al 30, al 60 y al 100%. ¿Cuántos quieren dar frutos? ¿Cuántos quieren dar frutos? Amén. Pero te das cuenta que no depende del predicador, no depende de la palabra, sino depende de tu corazón. Jesús, y con esto quiero ir terminando, Jesús dice que tuvo un encuentro con Zaqueo. Zaqueo era un hombre que se había equivocado en su vida y había pecado, como todos nosotros que hemos pecado. Pero dice que Jesús le dice: Zaqueo, baja, hoy día voy a ir a comer a tu casa. Muchos se burlaron diciendo: no conocen que este es un hombre perverso, malo, un hombre que no va a cambiar, un hombre ya destinado con un mal. Pero dice que este Zaqueo, al recibir a Jesús, escucha la enseñanza, cree a la palabra, se convierte y cambia su vida. Y dice que él se levantó, le dijo: Jesús, si he fallado a alguien, le voy a remediar ese asunto. Si le debo a alguien, he cobrado mal, le voy a devolver 4 veces más. Zaqueo empezó a dar frutos. La mujer samaritana, Juan capítulo 4, tuvo un encuentro con Jesucristo. Y dice que al escuchar y decir: ¿sabes qué? Jesús es el profeta, el que cambia vidas, el que da agua de vida eterna. Ella cree esa palabra. Y dice que empezó a dar frutos. Se fue al pueblo y empezó a compartir que hay un hombre que da vida, un hombre que predica, un hombre que está ahí dando una nueva oportunidad. Empezaron a dar frutos. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás dando frutos? Quiero terminar con esto. Nos hemos hablado de 4 tipos de terrenos. No sé si te has identificado con el primer terreno de un corazón duro, que no quieres nada de las cosas del Señor. No sé si te has identificado con este corazón emocional, pero sin base, sin raíces, que solamente eres emocional, que un tiempo estás bien en la iglesia y luego vuelves. Que solamente estás el domingo bien, pero el día lunes, cuando empiezan los problemas, te sientes mal y te llenas de temores, con miedo. No sé si eres ese corazón que estás creciendo en medio de espinos. Y como hay espinos,
que te acusa tu vida, que te jala más. No estás sirviendo a Dios, no estás siendo de bendición, no estás creciendo, no estás produciendo. Si tú te has identificado con uno de ellos, porque permíteme decirte que todas las personas estamos encasillados en alguno de estos 4 tipos de terrenos. El Señor tiene algo para ti esta mañana. ¿Sabes qué? Dios quiere cambiar ese corazón. Dios quiere darte un corazón de carne, un corazón productivo, un corazón que puedas lanzar el primer fruto. Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él quiere hacerte libre de tus cargas, de tus luchas. Dice que el que escucha la palabra del Señor, la palabra de Dios es vida. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Él quiere de que tu vida tu brote paz, gozo, felicidad, pero no por las circunstancias de la vida buenas que pasas, sino porque tu mismo corazón. Esos son los frutos que el Señor te ofrece cuando le abres tu corazón a Él. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo esta mañana. Yo quiero invitarte que tú inclines tu rostro y vamos a poder terminando con una oración. Y vamos a decirle juntos al Señor: Señor, yo he entendido tu palabra. Señor, yo me identifico con una clase de este terreno. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos estar esta tarde aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, porque por medio de ella hemos entendido cómo está nuestro corazón frente a tu palabra. ¿Cómo está nuestro corazón, si estamos dando frutos o no? ¿Cómo está nuestro corazón, si te creemos a ti o no? Por eso, Padre, esta mañana hemos entendido tu mensaje y queremos pedirte que tú nos ayudes. Queremos pedirte, Padre, que tú nos bendigas. Queremos pedirte, Padre, que ya no queremos seguir con este tipo de corazón. Yo quiero invitar a todos los hermanos, amigos, que quieren juntos conmigo orar, diciéndole al Señor: Señor, yo quiero tener otro tipo de corazón. Yo quiero tener un corazón productivo. Yo quiero tener un corazón que brote frutos. Yo quiero invitarte que tú te pongas de pie y juntos conmigo orar al Señor. Yo soy el primero que me pongo de pie porque yo también necesito del Señor. Dios te bendiga. Todos los que dicen: yo quiero cambiar este corazón, yo quiero ser productivo para las cosas del Señor, ponte de pie y juntos vamos a orar al Señor. Juntos le vamos a decir al Señor que nos ayude, porque Él está aquí para bendecirnos, Él está aquí para ayudarnos. Dice su palabra que Él está atento a los que son humildes, y una persona humilde es la persona que reconoce su condición y viene y le dice: Señor, ayúdame. Ese es un corazón humilde. Y los que nos ponemos de pie no nos ponemos porque somos los peores. No, nos ponemos de pie porque queremos ser los mejores. Queremos agradarle al Maestro. ¿Quieres tener un corazón productivo? Juntos oremos esta mañana. Ponte de pie y digamos al Señor: